Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Priscila Yasmín de la Cruz y hoy vengo a presentarles un tema que se llama Guerra Fría. Como todos sabemos y hemos escuchado, por ejemplo, yo en lo personal he escuchado sobre la Guerra Fría por parte de mi mamá, porque en sí es una maestra de historia y a veces la menciona mucho y siempre la he escuchado desde pequeña. Bueno, la Guerra Fría, como sabemos, duró a los finales de la Segunda Guerra Mundial en los años 40, o sea, 1945, y finalizó aproximadamente entre 1989 o 1991. La principal característica de dicho periodo fue la rivalidad entre dos grandes potencias que dominaron al mundo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, como todos sabemos, Estados Unidos, y por el otro, la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se le llama Guerra Fría. ¿Por qué? Porque nunca se convirtió en un conflicto bélico directo y abierto en ambas naciones. Esto debido a que dicha situación habría resultado ser muy peligrosa debido a los abrumadores arsenales nucleares que cada una de las potencias tenía. Lo que debemos de saber fueron los antecedentes del conflicto, lo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, Rusia era un gran imperio dominado por emperadores llamados zares. Y ahí mismo en Rusia, la intervención rusa en la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencias un grave deterioro en la economía y una crisis política que culminó en la caída del zar Nicolás II en 1917. Otro antecedente de ese conflicto fue que en Estados Unidos y Rusia iniciaron sus enfrentamientos en 1917, cuando los revolucionarios tomaron el poder al llamado Lenin, estableciendo el primer estado socialista de la historia. Igual, en 1922 se crea la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el mando de José Stalin. Estados Unidos intervino en la guerra civil rusa, enviando soldados, y después se negó a reconocer el nuevo estado hasta 1933. En sí existen muchos antecedentes de este conflicto, de esta Guerra Fría. En el desarrollo de la Guerra Fría, en la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y el líder soviético Joseph Stalin prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas en Europa, pero las fuerzas soviéticas impulsaron dictaduras comunistas en Europa Oriental. Tras la muerte de Roosevelt, privó a Stanley de un interlocutor privilegiado, pero sus instituciones por Truman marcaron por un profundo anticomunismo, y este supuso la instalación permanente de la controversia. Bueno, después vamos a hablar también de un enfrentamiento ideológico político, el capitalismo contra el socialismo. El bloque capitalista se fundamentaba sobre los conceptos de libertad, democracia, propiedad privada y comunismo. En sí era más liberal, más pensativo, y en cambio el bloque comunista se apoyaba sobre la disciplina, el control económico, la igualdad social y la comunidad. Estas concepciones de la sociedad demostraron ser incompatibles entre sí, y es lógico por las diferentes ideas que cada uno tenía. Mientras que la Unión Soviética promovía la uniformidad entre sus habitantes, en los Estados Unidos celebraban la diversidad, la libertad de elección. Mientras que la Unión Soviética controlaba rígidamente su economía, Estados Unidos promovía el libre mercado y el comunismo. O sea que la Unión Soviética era un bloque socialista y en cambio los Estados Unidos eran más capitalistas, más libres. Uno de los personajes del socialismo son Engels, Marx, Lenin, Stanley, Trotsky, Fidel Castro, y hay otros que se les puede encontrar al revisar la vida de estos que les acabo de mencionar. En cambio, los personajes del capitalismo son los más reconocidos: David Ricardo, Adam Smith, John Maynard Keynes, John Milton, Friedrich Hayek, Ayn Rand,
Milton Friedman. Estos son los personajes más reconocidos sobre el capitalismo. En sí, durante los últimos 50 años, el mundo vivió la llamada Guerra Fría, en las cuales las naciones se dividieron en dos bloques, como ya los mencionamos, y no están dispuestos a enfrentarse a una guerra nuclear. En la actualidad se considera que Europa ha superado la Guerra Fría, pero sigue un periodo de distensión internacional en el interior del continente y de coexistencia pacífica en el resto del mundo. Bueno, esto es todo lo que yo he entendido sobre la Guerra Fría. Espero que le haya quedado claro lo que yo pensé y gracias por su atención.